Buenos días, queridos estudiantes. Hoy avanzaremos el tema elaborar una hipótesis de la lectura y también el tipo de texto expositivo. Elaborar una hipótesis. Primeramente, una hipótesis de lectura es una suposición que podemos construir a partir del contenido de un texto. Con ella expresamos lo que creemos o pensamos que va a ocurrir, o qué significa un término según el contexto de la oración. La hipótesis puede ser una afirmación o negación tentativa que se realiza antes de verificar que ésta sea real. Observemos el siguiente ejemplo. En este pequeño fragmento comprobaremos que la elaboración de la hipótesis no solamente la realizamos cuando leemos un texto, también lo realizamos en nuestro diario vivir, cuando escuchamos diálogos, escuchamos audios, vemos videos, películas. Nuestra mente siempre está formulando preguntas constantemente para poder comprender, entender y sacar o elaborar hipótesis con respecto a esa información. Leamos el fragmento. En este instante, una arpía majestuosa levantó vuelo hacia el oeste con la ira brillándole los ojos, y en cuanto divisó la barcaza de Jonás, se lanzó en picada hacia él. La palabra arpía da lugar a la pregunta sobre el significado de una palabra. En este caso, ¿a qué animal corresponde la palabra arpía? Nosotros podemos sacar la hipótesis que arpía es un ser fantástico de varias culturas, como también arpía es un ser o un individuo perverso o maligno. En la oración levantó vuelo hacia el oeste con la ira brillándole los ojos, da lugar a la pregunta sobre las motivaciones de los personajes, en este caso del sujeto arpía. ¿Por qué levantó vuelo la arpía? ¿Por qué se sentía iracunda? Podríamos sacar las siguientes hipótesis. Que la arpía descubrió que alguien le hizo algo, o que quería vengarse de alguien, u otra hipótesis. Finalmente, la última oración se lanzó en picada hacia él, da lugar a la pregunta sobre el desarrollo de la historia. ¿Qué pasará? Nuestras hipótesis podrían ser las siguientes. A. Atacará la barcaza. B. Matará a Jonás. C. Morirá instantes antes del ataque por una flecha envenenada. Para elaborar una hipótesis, podemos formular las siguientes preguntas al momento de estar leyendo un texto, sea narrativo, sea explicativo, divulgativo o argumentativo. ¿Qué pasará? Nos ayuda a anticipar una respuesta o explicación de algo. ¿Qué claves hay en el texto? Nos ayudará a identificar elementos, datos, frases, oraciones, actitudes en el diálogo, si se puede, para anticipar la información. ¿Qué sabemos? Nos ayuda a unir esos conocimientos a nuestro propio conocimiento del mundo, es decir, relacionamos con nuestros conocimientos previos o propios. ¿Es correcta nuestra hipótesis? Esta pregunta nos ayuda a comprobar nuestra suposición o explicación inicial al avanzar en la lectura, con los datos más claros y complejos. En sí, la hipótesis es el resultado de una información leída más un conocimiento previo. ¿Cómo formular hipótesis antes y durante la lectura? En realidad, no es cómo vamos a formular, sino podemos formularla antes y durante la lectura si es posible.
Antes de leer un libro, podemos lanzar una hipótesis sobre el tema del cual podría estarse refiriendo ese libro, como también suponer para qué lector está destinado. ¿Cómo? Observando la portada, la contraportada, las imágenes, el índice, la organización de la información, el tipo de lenguaje empleado, etc. Durante la lectura, nosotros realizamos deducciones, es decir, establecemos conexiones entre la información del texto y nuestro conocimiento previo. También hacemos evaluaciones. Nos hacemos preguntas sobre lo que dudamos o nos parece contradictorio o poco común. Como se había mencionado anteriormente, nosotros realizamos o formulamos hipótesis a través de la información que nos llega. El texto expositivo. El texto expositivo transmite e informa conocimientos nuevos a un receptor. Explica conceptos, procesos, ideas, etc. Su objetivo es facilitar el entendimiento de un tema desconocido de manera objetiva. El emisor es el experto o el que conoce más del tema y el receptor es el que está recibiendo la información nueva. En cuanto a la macroestructura de un texto expositivo, podemos observar que tiene un título claro y conciso. Este sintetiza el contenido del texto. Está compuesto por una introducción al tema central. Tiene su desarrollo, en el cual se explica la información que se quiere transmitir. Y finalmente está compuesto por la conclusión, que contiene un resumen y en ocasiones una valoración personal. En la redacción del texto expositivo se presentan los siguientes componentes, que también son muy importantes. La presentación del tema central, los subtítulos, también conocidos como los subtemas, que ayudan a organizar por jerarquía de importancia o profundidad. Entre los párrafos redactados podemos observar en un texto expositivo que existen definiciones de conceptos complejos, como también reformulación o aclaración de los términos técnicos. Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del texto expositivo es facilitar el entendimiento, hacer que esos conceptos complejos sean accesibles para el receptor. Se acompaña con elementos verosímiles, es decir, con datos reales o con elementos reales. Por ejemplo, fotos, ilustraciones, esquemas, etc., que refuerzan la comprensión. Estas captan la atención del receptor. Otro elemento para acompañar a un texto expositivo podrían ser los datos y gráficos que complementan la información. Generalmente estos datos o gráficos son obtenidos de organizaciones que realizan encuestas, estudios, profundización de investigaciones científicas que nos ayudan a que el texto sea objetivo. Espero que la información les ayude bastante para comprender la estructura de un texto expositivo. En la siguiente clase veremos cómo nosotros podemos redactar un texto expositivo. Gracias.